Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este abrigo, suéter, no sé cómo ustedes lo conozcan, que es perfecto para ahora la temporada de invierno y es súper fácil de hacer con tan solo unir dos piezas. Para este necesitamos aproximadamente unos 500 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos 182 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta completar 182. Ya yo la tengo lista, es bastante larga. Después de las 182 vamos a hacer 3 cadenas para girar. 1, 2 y 3. Lazada, contamos 1, 2, 3 y 4. En la cadena número 4 hacemos un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Y nos va a quedar en forma de una V. Ahora volvemos, cadena, saltamos 1 y 2 en la base, en el número 3 volvemos a hacer un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Nos va quedando algo así. Volvemos, saltamos 1 y 2, en el número 3 repetimos punto alto y lo vamos a tejer un poquito flojo, cadena y punto alto en el mismo espacio. 1 y 2 en la base y repetimos un punto alto, una cadena y un punto alto. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta llegar al final de la cadena. Una vez llegamos al final, hacemos la última V, donde hacemos el punto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Y para terminar la última cadena, terminamos con un punto alto solo, que esto nos va a servir como borde. Es exactamente igual a como empezamos en este lado, un punto alto y una V. Siguiente vuelta, hacemos 3 cadenas lazadas. Esas 3 cadenas pertenecen al punto del borde. Entonces nos pasamos directo al espacio de la V. Hacemos un punto, una cadena y un punto en el mismo lugar. Y seguimos manteniendo una V encima de la otra. Esto es todo. Pasamos a la siguiente. Hacemos punto alto, cadena y punto alto en el mismo espacio. Nada más deben de tener cuidado que no se vayan a confundir y coloquen el punto en este espacio porque no les va a quedar bien. Tienen que asegurarse donde está la cadena de separación es donde van a hacer la otra V. Punto alto, cadena y punto alto en el mismo espacio. Así vamos a ir repitiendo hasta llegar nuevamente al final. Una vez llegamos al final de la segunda línea, se va viendo algo así. Terminamos con el punto alto y ahora yo voy a cambiar el color. Si ustedes no quieren cambiar el color, no tienen que cortar la hebra. Lo que hago es termino el punto alto. Yo lo voy a unir de esta forma. Ustedes lo pueden unir como ustedes quieran. Lo corto ahí pegado. Ahora deshago ese último punto para que me quede la hebra más larga y uno el siguiente con un nudo invisible. Damos 1, 2 vueltas. Hacemos el nudo, lo ajustamos y cortamos lo que nos queda. Este nudo es perfecto porque queda bien pequeño y muy fuerte, no se va a soltar para nada. Miren, prácticamente invisible. Ahora volvemos a terminar el punto que deshicimos para poder unir el próximo color. Hacemos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen a ese primer punto
y de ahí volvemos a repetir las V's. Esto es todo lo que vamos a hacer, todas las vueltas que necesitemos. Hacemos punto alto, cadena y punto alto. Siguiente. Punto alto, cadena de separación y en el mismo lugar punto alto. Así continuamos hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, yo voy a hacer 2 líneas blancas y una rosada. 2 blancas y una rosada. Cortamos igual, unimos el próximo color y continuamos repitiendo hasta llegar al tamaño deseado. Una vez llegamos al final y completamos el tamaño, yo tengo 2 líneas en color blanco, una en rosado, 2 blancos, 1 rosado, 2 blancos, 1 rosado, 2 blancos, rosado y blanco. Ustedes lo pueden hacer en el tamaño que quieran. Si lo quieren más grande o más pequeño, solamente aumentan o reducen vueltas. Llegamos al final, cortamos la hebra y hacemos el nudo. Este hilo ya luego lo vamos a esconder. Para que tengan una idea, lo voy a medir así. Doblado. Doblado por la mitad tiene 62 centímetros. Si lo abrimos, son 124 centímetros de largo. Y el ancho, unos 22 centímetros. Terminamos. Nos queda algo así. Vamos a tejer 2 piezas exactamente iguales. La vamos a doblar por el lado del derecho, aunque prácticamente se ven iguales las dos. Este es el derecho y este es el revés. No hay ninguna diferencia. Ahora vamos a comenzar a hacer las mangas. Vamos a contar de abajo hacia arriba. En esta parte tomamos la medida del brazo de cada uno y de ahí depende la cantidad de puntos que vamos a comenzar a unir. Una vez ya tenemos marcado el espacio para los brazos, yo voy a dejar 21 grupos de este lado. Este es el grupo o el motivo, el que tiene forma de V. Conté 21 y coloqué un marcador. Por el otro lado, 21 y coloqué un marcador. ¿Dónde está el marcador? Que es el número 22. Vamos a comenzar a hacer la manga. Hacemos un nudo y lo conectamos donde está el primer marcador. Lo vamos a retirar para que no estorbe, justo ahí. Comenzamos haciendo el nudo. 1, 2, 3 y 4 cadenas. 3 de altura y una de separación. Y lo que vamos a repetir son V's en cada uno de los espacios. Pasamos al siguiente. Hacemos un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Siguiente, punto alto, cadena y punto alto. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos al próximo marcador. Una vez llegamos al final donde está el otro marcador, terminamos con la V y lo único que vamos a hacer es unirlo con el próximo en la cadena número 3 porque tienen que dejar la de separación. Lo unimos con un punto deslizado y cortamos la hebra. Cortamos la hebra porque vamos a seguir el mismo patrón que estuvimos siguiendo de colores. Ya nos queda algo así. Retomamos el color blanco, hacemos el nudo y lo conectamos ahí mismo donde terminamos. Lo ajustamos y levantamos 4 cadenas que son 3 de altura y una de separación. Y en el mismo lugar repetimos V. Vamos al siguiente. Y vamos a ir escondiendo estos hilos que nos sobran. Hacemos punto alto, cadena y en el mismo lugar punto alto. Esto es todo lo que vamos a repetir. Llegamos al final, unimos con punto deslizado, hacemos una vuelta más de color blanco porque seguimos el mismo patrón. 2 blancos y 1 rosado, 2 blancos y 1 rosado,
hasta alcanzar el tamaño. Una vez completamos el largo deseado en la manga, comenzamos con la línea rosada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a contar solo el color rosado. 8 vueltas en total. Y para que tengan una idea, desde donde está el color rosado hasta terminar mide 33 centímetros de largo. Ahora vamos a comenzar a hacer un punto elástico, pero siguiendo el mismo patrón. 2 vueltas de color blanco y una vuelta de color rosado. Hacemos el nudo y lo vamos a conectar donde terminamos. Hacemos el nudo y levantamos solo una cadena. Hacemos lazada y vamos a comenzar con ese punto en relieve por el frente. El siguiente punto lo vamos a tejer en relieve por detrás. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. El siguiente por enfrente. Y nos va quedando algo así. Vamos con el otro en relieve por detrás. Siguiente, relieve por el frente. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Una vez llegamos al final, terminamos con el último punto, lo vamos a cerrar así. Vamos a pasar por dentro del espacio para que nos quede más junto. Hacemos una cadena de altura y repetimos los puntos tal y como están. Este que está en relieve por el frente lo mantenemos en relieve por el frente. El que está en relieve por detrás lo mantenemos en relieve por detrás. Siguiente en relieve por el frente. Siguiente en relieve por detrás. Así vamos a completar esta segunda vuelta de color blanco. Cambiamos el color, cortamos e iniciamos una vuelta de color rosado, repitiendo exactamente lo mismo, no va a cambiar. Punto en relieve por el frente y punto en relieve por detrás, hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez completamos el tamaño deseado, yo hice 2 líneas de color blanco, una línea de color rosado y 3 líneas de color blanco para terminar. Todas repitiendo exactamente lo mismo, un punto en relieve por el frente y uno en relieve por detrás. Ahora terminamos, hacemos el punto deslizado, un nudo y escondemos la hebra por dentro. La llevamos hacia atrás para esconderla un poco más, un par de veces y luego cortamos lo que nos quede. Así terminó la manga. Ahora lo que vamos a hacer es coser los costados. Aquí está la manga. Vamos a coser los lados que están abiertos. Vamos a coser primero uno y después el otro. Y ya cuando tengamos los costados cosidos, vamos a unir las piezas en el centro. Yo lo voy a hacer con la aguja lanera, que es mucho más fácil, pero también lo pueden hacer con puntos bajos, puntos deslizados, lo que ustedes quieran, o se les haga más fácil. Voy a comenzar de abajo hacia arriba. Tomamos aquí el punto justo en la esquina y hacemos lo mismo con el otro lado. Hacemos un nudo, un segundo nudo y ahora comenzamos a dar puntadas. Ya yo les he enseñado muchísimos videos cómo coser. Tomamos un punto de un lado y un punto del otro lado y solamente damos una puntada. Un punto de un lado, un punto del otro lado y damos una puntada. Y esto es todo lo que vamos a ir repitiendo hasta llegar al final. Cuando tengamos unos 3, tiramos de la hebra para que se vaya estirando un poco y ya nos va quedando algo así. Cosemos todo esto hasta llegar a la parte de abajo donde comienza la manga y repetimos exactamente lo mismo con el siguiente.
Una vez terminamos de coser los lados, así es como nos queda. Ahora vamos a unir las dos piezas. Aquí tenemos una con una manga. Acá tenemos la otra mitad con la otra manga. Y lo que vamos a hacer es coserlo exactamente igual que como hicimos en los lados. Vamos a tomar las dos piezas, vamos a comenzar a coser y vamos a dejar un espacio por donde entre nuestra cabeza. Y hacemos lo mismo con la parte de atrás. Giramos y cosemos hasta que nos quede un espacio suficiente para colocar la cabeza. Una vez terminamos de coser la parte del enfrente, nos queda algo así. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 motivos. Y 9 en la parte de enfrente que dejamos sin coser. Y lo mismo en la parte de atrás. De ahí le coloqué unos botones en toda la parte del frente, solamente como decoración. Y una etiqueta que dice que está hecho a mano. Pero todo esto es decorativo. Ustedes se lo pueden colocar si gustan o si no dejarlo solamente de esta forma y ya está listo para ser utilizado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.